Lila Green se levantó para apagar el despertador, intentando no despertar a Jack. Eran las 26. La luz de la temprana mañana de verano apenas se filtraba a través de las persianas. Salió silenciosamente de la cama y se dirigió de puntillas al cuarto de baño. Hacía tiempo que sus rituales matutinos se habían convertido en una operación silenciosa. Jax odiaba que le molestaran antes de las 8. Al mirarse en el espejo, Leila examinó su rostro con ojo crítico. Tenía 36 años, pero le parecían 50. Las finas líneas alrededor de los ojos, que antes le parecían una bonita piel de gallina, ahora parecían profundos surcos de fatiga. 8 años de matrimonio, 8 años de desaparición gradual de sí misma. Esta noche cenamos en casa de Chloe, se recordó a sí misma, y el estómago se le apretó involuntariamente. El cumpleaños de su suegra era un calvario anual que invariablemente se convertía en un desfile de sus defectos como esposa, nuera y mujer en general. Bajó a la cocina, encendió la cafetera y abrió la nevera. Necesitaba preparar una ensalada para la cena de esta noche. Chloe insistió en que Leila trajera algo sencillo. «Sabemos que estás ocupada en tu trabajo, cariño. Solo prepara algo que no arruine el menú principal», dijo su suegra en un tono que mezclaba condescendencia con un desprecio mal disimulado. El teléfono de Leila vibró. Un mensaje de Marco, el chef del restaurante Lavender Terrace, donde había trabajado como recepcionista los últimos 5 años. «El proveedor nos ha vuelto a fallar. No hay ostras frescas. ¿Qué hacemos?». Leila suspiró y tomó un sorbo de café. Una mañana típica de recepcionista en un restaurante de alta cocina. Tecleó rápidamente la respuesta. «Llama a Jenkins. Él siempre tiene un respaldo. Si no funciona, cambia el especial a tartar de atún. Estaré allí en 1 hora». Resolver el problema le llevó menos de 1 minuto. Ojalá todo en la vida fuera tan fácil de resolver. Leila abrió el portátil y buscó rápidamente las reservas de la noche. Aforo completo, 2 mesas VIP, un aniversario de boda que celebrar con atenciones especiales. Envió un mensaje a la florista pidiéndole que preparara un ramo extra para la pareja que celebraba su aniversario. En ese momento se oyeron pasos en el piso de arriba. Jax bajaba a desayunar. Leila cerró apresuradamente el portátil y se levantó para preparar a su marido un café, como a él le gustaba, con una cucharada de azúcar y una gota de leche. «Buenos días», dijo, tratando de mantener el tono de voz alegre. Jax murmuró algo ininteligible y se sentó a la mesa, mirando el móvil. Su pelo oscuro y gris estaba revuelto por el sueño, y su barba de 3 días le hacía parecer más un adolescente desaliñado que un exitoso analista financiero de 40 años. «Te he hecho unas tostadas», le puso Leila un plato delante. Jax miró la comida como si le hubieran ofrecido una manzana envenenada. «Te he dicho que prefiero desayunar huevos revueltos. Nunca me haces caso», apartó el plato. Leila se mordió el labio. Recordaba con claridad que ayer él se había quejado de que los desayunos eran demasiado pesados y había pedido algo más ligero. «Lo siento», pensé. «Ese es tu problema, Leila. Piensas demasiado en tu trabajo y demasiado poco en casa». Guardó la tostada en silencio y se puso a hacer una tortilla. 8 años atrás, una escena así habría desembocado en una discusión. Ahora guardaba su energía para las batallas realmente importantes. «No olvides que es el cumpleaños de mamá», le recordó Jax, sin apartar los ojos del teléfono. «La cena es a las 7. No llegues tarde como la última vez». «Ya me acuerdo», respondió Leila. «Ya he hecho la ensalada, solo me falta terminar el aliño». «Espero que no sea el mismo experimento con quinoa del año pasado. Mamá todavía se acuerda de que intentabas dar de comer a todo el mundo comida para pájaros». Leila sintió que el color le inundaba la cara. La ensalada de quinoa era una especialidad de su restaurante y los clientes hacían cola para probarla. Pero Chloe la había convertido en una excusa para hacer el ridículo. «No, solo una César clásica»,
dijo en voz baja, colocando delante de su marido un plato con una tortilla perfectamente cocinada. Jacques levantó por fin la vista del teléfono y asintió con la cabeza, como aprobando su elección de un plato al que no se le podía poner ninguna pega. «Estupendo. Bueno, tengo que irme. Tengo una reunión con un cliente a las 9». Cogió el tenedor y empezó a comer apresuradamente, sin probar siquiera el sabor. «Jacques», Leila aspiró un suspiro. Me preguntaba, ¿podrías enseñarme el último extracto de la hipoteca? Me parece que los gastos del mes pasado fueron más altos de lo habitual. Jacques se quedó helado con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Por qué has hecho eso? Solo quiero asegurarme de que todo va bien. Yo también pago mi cuota todos los meses. Todo va bien, dijo. Conozco las finanzas, es mi trabajo, ¿recuerdas? No tienes que preocuparte por esas cosas. Pero tengo derecho a... Leela, su voz se volvió amenazadoramente tranquila. Ya hemos tenido esta conversación. Yo me ocupo de las finanzas, tú de la casa y de tu restaurante. Así funcionan las cosas. Si no confías en mí con el dinero, entonces estamos en serios problemas. Leela se echó atrás. Esta noche no. No antes de la cena en casa de Chloe. Claro que confío en ti. Solo preguntaba. Jacques terminó su café y se levantó de la mesa, dejando la tortilla sin comer. Tengo que irme. No olvides la cena. Y ponte algo decente, no esos vaqueros que llevaste en la última reunión familiar. Cuando la puerta se cerró tras él, Leela se permitió exhalar. Cada vez que intentaba hablar de dinero, la reacción era la misma. Acusaciones de desconfianza y silencio durante días. Pero ella necesitaba saber. Sobre todo ahora. Leila recogió rápidamente su mesa y subió al despacho de Jacques. Tenía menos de una hora antes de irse a trabajar. Encendió el ordenador e introdujo la contraseña que había husmeado hacía unas semanas. La fecha de nacimiento de su madre, por supuesto. Leila encontró rápidamente una carpeta con documentos financieros, extractos bancarios, declaraciones de la renta, pagos de la hipoteca. Hizo unas cuantas capturas de pantalla con el teléfono y abrió la carpeta que más le interesaba, inversiones. Lo que vio la dejó helada. Jacques había invertido una cantidad considerable de dinero, los ahorros de ambos, en una empresa emergente, sin su conocimiento, sin su consentimiento, dinero que habían estado ahorrando para la educación de unos hijos que nunca tuvieron. Dinero que podría haber sido su salvavidas. El sonido de un mensaje entrante la devolvió a la realidad. Marco, otra vez. Jenkins traerá ostras a las 11. ¿Dónde estás? Leela se apresuró a apagar el ordenador, intentando dejarlo todo como estaba, y empezó a prepararse para ir a trabajar. Sus pensamientos rondaban febrilmente por su cabeza. Necesitaba un plan. Y la cena de esta noche en casa de Chloe podía ser la gota que colmara el vaso. El restaurante Lavender Terrace recibió a Lila con el ajetreo habitual de las mañanas. El personal estaba colocando las mesas, el camarero limpiaba vasos y la cocina ya estaba a pleno rendimiento. Aquí, a diferencia de su casa, se sentía en su elemento. «Leela, por fin». Marco, un temperamental chef de ascendencia italiana, agitaba los brazos mientras explicaba algo a un cocinero más joven. «Tenemos un problema con la carta de postres. Arnie renunció anoche, dejó el delantal y se fue». «Cálmate, Marco». Leila dejó su bolso en el suelo y se puso a trabajar. «Tenemos a Gina. Hizo un gran trabajo la semana pasada cuando Arnie estaba enfermo. Démosle una oportunidad. Pero es viernes, abordaje completo. Por eso tenemos que actuar rápido, no entrar en pánico». Leela ya estaba marcando el número de Gina. «Y no lo olvides, es nuestro aniversario de boda en la mesa 7, y pedí flores». Una hora más tarde, el problema del postre estaba resuelto, las ostras entregadas y el personal informado de todas las especialidades para esta noche. Leela se sentó en su pequeño escritorio, en un rincón del salón,
para consultar su correo electrónico. Entre los correos de trabajo había uno personal, de su abogada Sara. Lila, el papeleo está listo. Solo falta tu firma. ¿Cuándo puedes venir? Leila miró el reloj. Si salía del trabajo a las 4, tendría tiempo de pasarse por casa de Sara antes de cenar en casa de Chloe. Respondió rápidamente. Estaré allí a las 4:30, y volvió al trabajo. El día pasó volando con el ajetreo habitual de los restaurantes. Leila resolvía problemas, calmaba a los clientes descontentos y coordinaba al personal. En Lavender Terrace la respetaban y apreciaban. Nadie cuestionaba su competencia ni criticaba constantemente cada una de sus decisiones. A las 4 en punto, entregó los expedientes a la recepcionista de la tarde y se apresuró a reunirse con Sara. El despacho de la abogada estaba en el distrito comercial de Winooski, en un pequeño edificio de ladrillo con vistas al río. ¿Seguro que estás preparada?, preguntó Sara, entregándole a Leila una carpeta con papeles. El divorcio es un gran paso. Leila cogió el bolígrafo pero dudó un momento. No voy a pedir el divorcio ahora, dijo en voz baja. Solo quiero estar preparada, tener todos los papeles por si acaso, cuando me decida. Sara asintió comprensiva. Se conocían desde el instituto, y Sara había sido la primera en darse cuenta de cómo Leila estaba cambiando en su matrimonio con Jack, más callada, más insegura, disculpándose constantemente por cosas que no eran culpa suya. ¿Y las finanzas?, preguntó Sara. ¿Has averiguado algo sobre los bienes adquiridos conjuntamente? Estoy en ello, afirmó Leila. Hoy me he enterado de que ha invertido nuestros ahorros en una startup, sin que yo lo supiera. Eso podría ser importante en la división de bienes, observó Sara. Intenta reunir más información. Y ten cuidado, Leila. La gente, sobre todo los hombres como Jax, pueden reaccionar de forma extraña cuando sienten que están perdiendo el control. Leila asintió. Sabía muy bien cómo era Jack cuando algo no salía según sus planes. Cólera fría, días de silencio y repentinos intentos de ser el marido perfecto, con flores, regalos y promesas de que las cosas cambiarían. Pero nada cambiaba. Al salir de Sarah's, Leila miró el reloj. Las 5:30. Le quedaba hora y media para cenar en casa de Chloe. Entró en una cafetería cercana, pidió un té y abrió el teléfono. Necesitaba comprobar algo más. Se conectó a la aplicación móvil de su banco, utilizando los datos que había encontrado en el ordenador de Jack. Examinando las transacciones recientes, Leila encontró transferencias regulares a una cuenta de la que no sabía nada. Eran cantidades pequeñas, pero si las sumaba a lo largo de un año. Hizo una captura de pantalla y se la envió a Sara con un breve mensaje. He encontrado esto. ¿Qué te parece? La respuesta llegó casi al instante. Parece una retirada sistemática de fondos. Sigue investigando. Leila terminó su té y se dirigió a casa para recoger su ensalada y cambiarse para la cena. A cada paso que daba hacia su casa, aumentaba la ansiedad. Esta noche iba a ser dura, como siempre lo era para Chloe, pero ahora tenía un as en la manga, el conocimiento, y tal vez el comienzo de un plan de fuga. La casa de Chloe Green recibió a Leila con el olor de un perfume caro y el sonido de la música de un piano. La mansión de estilo colonial, situada en la zona más prestigiosa de Winooska, siempre le había causado sentimientos encontrados, admiración y torpeza al mismo tiempo, como la propia Chloe, impecablemente vestida, con el pelo canoso perfectamente peinado y una mirada que podría congelar el río Hudson en julio. Por fin, dijo su suegra en lugar de un saludo cuando Leila entró en el espacioso vestíbulo con un recipiente de ensalada en las manos. Jax lleva aquí media hora. Leila miró el reloj. Eran las 7:45. Había llegado 15 minutos antes de lo previsto. «Feliz cumpleaños, Chloe», intentó sonreír Leila. «He traído la ensalada, como me pediste».
Chloe miró el recipiente con escepticismo, como dudando de que realmente hubiera comida comestible dentro. Ponlo en la cocina. María te ayudará a pasarla a una vajilla decente. María, el ama de llaves de Chloe desde hacía 20 años, miró a Leila con simpatía cuando entró en la cocina. «Déjame adivinar», dijo María en voz baja mientras ayudaba a trasladar la ensalada. «¿Otra vez la vajilla equivocada?» Leila asintió con una sonrisa triste. Podría haberla traído en un jarrón de cristal Tiffany, y de todos modos habría encontrado algo con lo que meterse. María canturreó en voz baja y le entregó a Leila una ensaladera de cristal. «Usa esta. Es de su colección favorita». La sonora carcajada de Jax y la voz de su hermana Eloise llegaron desde el salón. Al parecer, la mayoría de los invitados ya se habían reunido. Leila se asomó cautelosamente a la sala. Jax estaba de pie junto a la chimenea con un vaso de whisky, hablando animadamente con su cuñado Paul y otros dos hombres a los que Leila recordaba vagamente de anteriores reuniones familiares. Algunos de los colegas de Chloe en el comité benéfico. Eloise, embarazada de su tercer hijo, estaba sentada en una silla, acariciando su impresionante barriga, y dos elegantes mujeres de mediana edad se sentaron a su lado. Chloe era el centro de atención como siempre, aceptando cumplidos sobre las nuevas reformas del comedor. «Hemos cambiado completamente el parqué. Roble, importado de Francia. Costó una fortuna, pero hay cosas que valen lo que cuestan, ¿no?» Jax vio a Leila y la saludó con la mano, pero no se acercó. Ella caminó hacia él tratando de parecer despreocupada. «Hola, cariño. Siento haberme retrasado en el trabajo». «No pasa nada», respondió Jax, pero había un destello de irritación en sus ojos. «Mamá estaba hablando de su viaje a Provenza. Deberías escucharla. Es increíblemente interesante». Leila se volvió hacia la conversación que mantenía Chloe. Su suegra no la interrumpió ni la saludó. Se limitó a continuar su historia sobre cómo los lugareños de un pequeño pueblo francés estaban fascinados por su impecable francés. Pensaban que era de aquí, ¿te imaginas? Chloe se rió con su risa especial, parecida al tintineo de copas de cristal. Por supuesto, mi pronunciación siempre había sido impecable. En Bazar, los profesores decían que podía dar clases. Leila sonrió amablemente y se apartó en silencio para ayudar a María con los aperitivos. Había más silencio en la cocina. «¿Cuánta gente hay hoy?», preguntó ella colocando los canapés en una bandeja de plata. «12, incluidos Jax y tú», respondió María. La señora Chloe pidió pato pequinés del loto dorado y medallones de ternera del Rincón del Toro. «Yo solo caliento y sirvo». Leila asintió. Chloe era famosa por encargar comida en los mejores restaurantes de la ciudad y hacerla pasar por suya. Los invitados lo sabían, por supuesto, pero nadie se atrevía a hacer comentarios. Cuando Leila regresó al salón con una bandeja de aperitivos, la conversación giró en torno a los hijos de Eloise. «La pequeña Victoria ya lee», anunció Eloise con orgullo. «Y solo tiene 4 años. Son genes», asintió Chloe con una sonrisa de suficiencia. «En nuestra familia siempre hemos tenido niños brillantes. Jax ya resolvía ecuaciones a los 6 años. Todas las miradas se volvieron involuntariamente hacia Leila y Jax, una pareja sin hijos después de 8 años de matrimonio. Leila sintió que el color le inundaba la cara. Esta conversación se repetía en cada reunión familiar. «¿Y tú?», preguntaba una de las mujeres cuyo nombre Leila no recordaba. «¿Piensas tener más hijos?». Antes de que Leila pudiera responder, Chloe intervino. «Oh, Leila está demasiado ocupada con su carrera en el negocio de la restauración. Los hijos requieren tiempo y dedicación, ya sabes». Jax tosió torpemente, pero no dijo nada en defensa de su mujer. Leila agarró con más fuerza la bandeja de aperitivos. «Creo que es muy posible compaginar carrera y familia», respondió con calma, mirando directamente a Chloe. «Muchas mujeres modernas lo hacen con éxito.
Por supuesto, querida. Chloe esbozó su característica sonrisa, que no afectó a sus ojos. Pero no todas las mujeres están hechas para la maternidad. A algunas se les da mejor poner las mesas. Un silencio incómodo flotaba en la habitación. Leela sintió que las manos le empezaban a temblar y se apresuró a dejar el plato sobre la mesita. «Ayudaré a María con la cena», dijo y salió rápidamente de la habitación. En la cocina, Leela respiró hondo, intentando calmarse. Siempre ocurría lo mismo. Insinuaciones sutiles disfrazadas de cháchara. Y Jax, que nunca se ponía de su parte. «No te lo tomes como algo personal», dijo María en voz baja, metiendo en el horno una fuente con pechugas de pato. «Es así con todas las nueras. Pregúntale a Carla, la primera mujer de Paul. No duró ni 3 años». «8 años, María», susurró Leela. «He aguantado 8 años». María la miró con severidad. «¿Quieres parar?». Leela no tuvo tiempo de contestar. Chloe entró en la cocina. «María, estamos listos para cenar». Ella miró alrededor de la cocina. «Leela, cariño, ¿podrías ayudarme a colocar los vasos? Sabes hacerlo por haber trabajado en un restaurante». No era una petición, sino una orden disfrazada de cortesía. Leela asintió en silencio y siguió a su suegra al comedor. La mesa estaba impecablemente puesta. Vajilla, cristal, plata, todo en su sitio. Chloe siempre estaba orgullosa de su habilidad para recibir invitados. Leela dispuso las copas de vino, tinto para el plato principal, blanco para la ensalada. «Así no», Chloe apretó los labios. «La copa de vino blanco se coloca a la derecha». En realidad, en el servicio clásico, una copa de vino tinto se coloca a la derecha de una copa de vino blanco, respondió automáticamente Leela. Era el ABC de la restauración. Chloe se quedó helada, con los ojos entrecerrados. «En mi casa seguimos las tradiciones de mi familia, y en la familia Green, la copa de vino blanco siempre se colocaba a la derecha». Leela reacomodó las copas en silencio. Era inútil discutir con Chloe, sobre todo en su propia casa, el día de su cumpleaños. Los invitados empezaron a sentarse a la mesa. Jack se sentó a la derecha de su madre, como de costumbre. Leela se sentó a su lado, intentando no prestar atención al hecho de que Chloe había sentado deliberadamente frente a ella a Eloise, su favorita, la hija y madre perfecta. La cena comenzó con brindis en honor de la cumpleañera. Todos, por turno, pronunciaron cálidas palabras, alabando la bondad, generosidad y sabiduría de Chloe. Cuando le llegó el turno a Leela, deseó educadamente salud y felicidad a su suegra, tratando desesperadamente de parecer sincera. La conversación en la mesa fluyó despreocupadamente. Trabajo, política, los últimos cotilleos de la ciudad. Leela guardaba silencio y solo intervenía cuando se dirigían directamente a ella. Jax, en cambio, estaba que echaba humo, hablando de su último y exitoso proyecto. «Aumenté la rentabilidad de la cartera de un cliente en un 15% durante el trimestre», anunció con orgullo. Thompson estaba tan contento que duplicó la cantidad invertida. «Mi hijo siempre ha tenido facilidad para el dinero», dijo Chloe con orgullo. «Lo heredó de su padre. El pobre Richard, que en paz descanse, podía convertir un penique en $1 con una mirada». Leela recordó los hallazgos de esta mañana en el ordenador de Jax. Se preguntó si Chloe conocía las arriesgadas inversiones de su hijo. Si jugaba con los ahorros que compartían con Leela. «¿Cómo va tu pequeño restaurante, Lila?». Chloe se volvió de repente hacia ella. «¿Sigues trabajando de recepcionista?». Lavender Terrace era uno de los restaurantes más prestigiosos de Winooski, con cola para reservar con meses de antelación. Pero en boca de Chloe siempre se convertía en pequeño restaurante. «Las cosas van muy bien», respondió Leela. «El mes pasado ganamos el premio Golden Ladle al mejor restaurante de Nueva Inglaterra». «Qué bien», sonrió Chloe. «Siempre es agradable cuando se disfruta de una afición». «No es un hobby, Chloe.
sintió Lila que se le tensaban los músculos de la cara. Es mi carrera. Llevo 5 años trabajando allí y dirijo una plantilla de 30 personas. Por supuesto, querida, asintió Chloe con indulgencia. Solo quería decir que no es lo mismo que gestionar una cartera de inversiones de millones de dólares, como Jax, o criar a 3 hijos, como Eloís. Jax se revolvió incómodo en su silla, pero guardó silencio. Leela sintió crecer en su interior un sentimiento familiar, mezcla de rabia e impotencia. María empezó a servir el plato principal, pato pequinés con verduras y salsa de ciruelas. Chloe, por supuesto, se deshizo en elogios hacia su plato especial. El secreto está en la salsa, dijo con una sonrisa misteriosa. La receta se ha transmitido en nuestra familia durante generaciones. Leela cruzó la mirada con María, que puso los ojos en blanco mientras servía el vino. La cena continuó y Leila se sentía cada vez más invisible. Jax estaba totalmente inmerso en una conversación con Paul sobre la nueva reforma fiscal, Eloís hablaba de su embarazo con las mujeres y Chloe brillaba al pasar de un grupo de invitados a otro. Cuando llegó la hora del postre, un exquisito tiramisú de Sweet Florence, otro de los restaurantes favoritos de Chloe, Lila se ofreció voluntaria para ayudar a María. «Lo pondré en los platos», dijo, siguiendo a la ama de llaves hasta la cocina. «¿Te encuentras bien?», preguntó María en voz baja cuando se quedaron solas. «Estás pálida». «Solo estoy cansada». Leela empezó a colocar cuidadosamente el postre en los platos. «1 hora más, y Jax y yo podremos irnos». María resopló. «No cuentes con ello. ¿Recuerdas el año pasado?» Paul y él estuvieron sentados hasta las 2 de la madrugada hablando de unas acciones. Leela suspiró. Claro que se acordaba. Había tenido que llamar a un taxi e irse sola a casa porque Jax se había negado a marcharse en medio de una conversación importante. Cuando volvieron al comedor con el postre, la conversación en la mesa versaba sobre el reciente viaje de Chloe y sus amigas a Italia. Leila ordenó los platos en silencio, escuchando comentarios elogiosos sobre los atardeceres toscanos y las galerías florentinas. ¿Has estado alguna vez en Italia, Leila?, preguntó inesperadamente una de las mujeres, cuyo nombre Leila no recordaba. «No, aún no he estado», respondió ella, dejando el último plato. «No me extraña», intervino Chloe. «Viajar lleva tiempo y un cierto bagaje cultural. No todo el mundo puede apreciar a Caravaggio o el Renacimiento temprano. De hecho, soy licenciada en Historia del Arte», dijo Leela en voz baja, sintiendo que el color le inundaba la cara. «Estoy especializada en el Renacimiento italiano». Se hizo un silencio incómodo en la sala. Estaba claro que Chloe no se esperaba una respuesta así. ¿En serio? Enarcó una ceja impecablemente depilada. Jax nunca lo había mencionado. Jax parecía avergonzado. «A Lila le interesan muchas cosas», murmuró. «Bueno, la educación está muy bien». Chloe recuperó rápidamente el control de la conversación. «Pero no hay nada mejor que la experiencia personal. Por ejemplo, la Capilla Sixtina. Ningún libro puede transmitir la grandeza de la creación de Miguel Ángel». Leela se sentó en silencio. Sentía que la irritación se acumulaba en su interior. 8 años de humillaciones, 8 años de sonrisas condescendientes y sutiles insultos. Y Jack, que nunca la había defendido. El postre transcurrió en un ambiente relativamente tranquilo hasta que Paul hizo un brindis por las buenas mujeres de la familia Green. Por Chloe, nuestra incomparable anfitriona, alzó su copa. Por Eloís, la mejor madre y esposa que un hombre puede desear. Y por Leila, que, vaciló un momento, hace una ensalada estupenda. Todos se rieron, tomándoselo a broma, todos menos Leila. «Tengo que admitirlo», dijo Chloe secándose los labios con una servilleta. «Siempre tuve la esperanza de que Jack encontrara una mujer más adecuada para nuestra familia, alguien que compartiera nuestros valores y tradiciones.
Miró a Leila con una sonrisa falsa. Pero supongo que cada uno tiene su propio camino. Leila sintió que algo en su interior se rompía. Años de resentimiento y rabia acumulados amenazaban con estallar. ¿Qué quieres decir, Chloe?, preguntó, intentando mantener la calma. Solo que algunas mujeres están hechas para la familia, querida. Chloe bebió un sorbo de vino. Y algunas... Bueno, a algunas se les da mejor el servicio de mesa. Jax tosió torpemente. «Mamá, no creo que sea un buen momento». No, Jack», lo interrumpió Chloe. «Aquí todos somos familia. Podemos hablar con franqueza». Se volvió hacia Leela. «Siempre he creído que una mujer debe saber cuál es su lugar. Y tu lugar, querida, no está en esta mesa». Se hizo un gran silencio en la sala. Todos los ojos estaban puestos en Leila. «¿Cómo dice?» Leila sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Oh, no te ofendas». Chloe agitó la mano despreocupadamente. «Solo digo que probablemente serías más feliz haciendo lo que mejor sabes hacer, como servir la comida, por ejemplo». Leila dejó lentamente el tenedor. «¿Estás sugiriendo que te sirva yo? ¿En tu cumpleaños?» «Bueno, ya has ayudado a María, ¿no?» Chloe sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Jax, querido, quizá Leila podría traernos un café mientras vamos al salón a por brandy». Leila esperaba que su marido se opusiera, que dijera algo en su defensa, pero Jax, evitando mirarla, se limitó a asentir. «Buena idea, mamá». Se volvió hacia Leila con una sonrisa tensa. «¿Te importa, cariño? Eres la mejor con el café, ¿verdad?» Aquello fue el colmo. Leila se levantó de la mesa, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Por supuesto», dijo en voz baja. «Voy a por el café». Dirigiéndose a la cocina, oyó que los invitados empezaban a levantarse de la mesa cuando Chloe sugirió que todos se trasladaran al salón para divertirse de verdad. Nadie se dio cuenta de la expresión de su cara. En la cocina, María ya estaba preparando la cafetera. «Lo he oído», dijo en voz baja, sin mirar a Leila. «Esa mujer no tiene corazón». Leila recogió en silencio el bolso de la silla donde lo había dejado y sacó el teléfono. Las manos le temblaban ligeramente, pero su determinación era firme. 8 años de humillación, 8 años de devaluación de su talento, su educación y su carrera, 8 años en los que su marido nunca se había puesto de su parte. Desde la cocina podía oír las risas de Jax y Chloe en el salón. Ni siquiera habían notado su ausencia. Para ellos no era más que una criada. Pero hoy no, ni nunca más. Leela estaba de pie junto a la ventana de la cocina, contemplando el inmaculado jardín de Chloe, inundado por la suave luz de los farolillos de jardín. Detrás de ella, María sacudía la vajilla en silencio, preparando una bandeja de tazas de café. «¿Puedo llevarla yo?», se ofreció María, lanzando una mirada preocupada a la figura congelada de Leila. «Pareces disgustada». Leila negó lentamente con la cabeza, sin volverse. «No, gracias. No me pasará nada». Cuando la puerta se cerró tras María, el ama de llaves había ido a la despensa a por galletas, Leila sacó el teléfono del bolso. La pantalla iluminó su rostro con una luz azulada. Los dedos le temblaban ligeramente, pero de repente sus pensamientos estaban claros, como si la niebla que había envuelto su mente durante años se hubiera disipado de repente. 8 años. 8 años de compromisos, de concesiones, de intentar estar a la altura de los estándares imposibles de la familia Green. 8 años de ver sus logros devaluados y sus opiniones ignoradas. Leela abrió la aplicación de su banco. Una vez conectada, buscó la sección de pagos automáticos y pasó el dedo por encima de la opción hipoteca. El pago mensual de $3,200 se deducía automáticamente de su cuenta conjunta el día 20 de cada mes. Hacía 2 días que había pasado el día 19 y el siguiente pago vencía mañana. Por un momento, Leela dudó.
Recordó el día en que ella y Jax entraron por primera vez en su casa, una espaciosa mansión de estilo victoriano de 2 plantas en una tranquila calle de Winooski. Por aquel entonces, todavía creía en su futuro, en la familia que crearían, en el amor que superaría todos los obstáculos. El primer año había sido bueno. Jax la sorprendía, le llevaba flores sin motivo, escuchaba sus opiniones. Juntos eligieron muebles, planearon reformas, soñaron con una habitación infantil. Pero con cada visita de Chloe, con cada cena familiar, algo cambiaba. Jax estaba cada vez más de acuerdo con su madre, cada vez menos del lado de su mujer. Y entonces empezaron los secretos financieros. Primero los pequeños detalles, gastos no registrados, pagos extraños que Jax explicaba como necesidades del trabajo. Luego, la reticencia a hablar de su presupuesto común, la irritación ante cualquier pregunta sobre dinero. Hace 2 años, cuando Leila consiguió un ascenso y un aumento considerable, Jack insistió en que aumentaran la cuota mensual de la hipoteca para saldar la deuda más rápidamente. Nos libraremos del préstamo 5 años antes, les convenció. Leila aceptó, creyendo que era una solución sensata. Ahora, mirando los números en la pantalla del teléfono, se daba cuenta de que era otra manipulación. El aumento de su salario iba a parar a los activos que controlaba Jax. La revelación de esta mañana sobre las inversiones secretas de su marido en una empresa de dudosa reputación era la última prueba. No solo le ocultaba información financiera importante, sino que estaba arriesgando su futuro común sin su consentimiento. Los dedos de Leila ya no temblaban cuando pulsó el botón «Cancelar pago automático». El sistema le pidió confirmación. ¿Está segura de que desea cancelar el pago mensual de su hipoteca? Sí, estaba segura. Es más, por primera vez en años, se sentía absolutamente segura de lo que hacía. Tras confirmar la cancelación, Leila abrió su correo electrónico y escribió un rápido mensaje a su amiga abogada Sara. «Allá vamos. Envía el papeleo al banco mañana por la mañana». Luego encontró el contacto de la agente inmobiliaria que una vez les había ayudado a ella y a Jax a comprar una casa, Carol Myers, una enérgica mujer de mediana edad que en su momento le había parecido demasiado asertiva a Leila, pero ahora era ese rasgo el que le parecía necesario. «Carol, ¿te acuerdas de la casa de la calle Lipowa, número 27? Quiero ponerla en venta. Es urgente. ¿Podemos vernos mañana?» La respuesta llegó casi al instante. «Claro que me acuerdo. Es una casa victoriana preciosa. Una reunión es posible, pero necesitamos papeleo y el consentimiento de ambos propietarios. Llámeme por la mañana para discutir los detalles». Leila sonrió. Por supuesto, no iba a ser tan fácil. Pero el primer paso ya estaba dado, y no había vuelta atrás. Recordó su primera gran pelea por la casa. Jax había insistido en una costosa reforma de la cocina, a pesar de que apenas tenían dinero para el pago inicial. «A mamá no le gustará la cocina anticuada», había dicho. Fue entonces cuando Leila se dio cuenta de que no compraban la casa para ellos, sino para que Chloe la aprobara. O el incidente de hacía 3 años, cuando Chloe había roto Danny un jarrón antiguo que Leila había traído de un viaje para visitar a sus padres, la única reliquia familiar que había heredado de su abuela. «Qué pena», dijo entonces Chloe con fingida simpatía. Pero, sinceramente, ella no encajaba, demasiado rústica. ¿Y Jax? Solo sonrió torpemente y se ofreció a comprar un jarrón nuevo. «Uno moderno, con más estilo», añadió, evitando la mirada de su mujer. Cada episodio de este tipo era una pequeña grieta en su relación. Las grietas se multiplicaban, se ensanchaban, hasta que el matrimonio se convertía en una estructura frágil, lista para derrumbarse al menor empujón. Había sucedido hoy, en la mesa de Chloe, cuando su marido la había humillado públicamente al coincidir con su madre en que Leila pertenecía a la cocina, como sirvienta.
Leela respiró hondo y abrió otra aplicación, su cuenta de inversión conjunta. Utilizando los datos que había encontrado en el ordenador de Jax esta mañana, se conectó y revisó las transacciones recientes. Como sospechaba, se transferían regularmente grandes sumas de dinero a la cuenta con un propósito poco claro. $30,000 en los 2 últimos meses. El dinero que habían estado ahorrando para el futuro se escapaba hacia un destino desconocido. Leela hizo capturas de pantalla de todas las transacciones sospechosas y se las envió a Sara con una breve explicación. A continuación, bloqueó cualquier otra transferencia desde esa cuenta, exigiendo una doble confirmación para cualquier transacción. María volvió con las galletas y encontró a Leela de pie junto a la ventana con el teléfono en las manos. «El café está listo», dijo el ama de llaves en voz baja. «Están esperando». Leela asintió, pero no se apresuró a coger la bandeja. En su lugar, abrió la galería de fotos del teléfono y encontró una vieja foto de ella y Jax el día de su boda. Felices, sonrientes, llenos de esperanza en el futuro. Llevaba un sencillo vestido blanco que había elegido ella misma, en contra de los insistentes consejos de Chloe sobre un atuendo más apropiado. Jax le rodeaba la cintura con el brazo y no la miraba a la cámara, sino a ella, con un cariño y una admiración que hacía muchos años que no veía. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo había dejado Jax de verla como una compañera en pie de igualdad y había empezado a verla como un trofeo más para la colección de logros de la familia Green? Quizá el día en que Chloe los invitó por primera vez a una cena familiar y presentó a Leela como la novia de Jax del restaurante, o cuando Jax fue ascendido y empezó a pasar cada vez más tiempo con la gente adecuada, como la llamaba Chloe. Se oyeron unas sonoras carcajadas procedentes del salón. Jax estaba contando una historia, al parecer muy divertida. Chloe le hacía eco con su melodiosa risa. Ni siquiera notaron su ausencia o no les importó. Leela hizo una última llamada a su amiga Naomi, que trabajaba como gerente en un pequeño pero acogedor hotel a las afueras de Winooska. «¿Naomi? Soy Leela. Siento llamarte tan tarde. ¿Tienes una habitación disponible para esta noche? ¿Y quizá para los próximos días?» Mi amiga sonaba preocupada. «Por supuesto, siempre hay una habitación para ti. ¿Ocurre algo? Te lo diré cuando te vea. Estaré allí en 1 hora y media. Gracias, eres una verdadera amiga». Cuando Leela terminó de hablar, sintió un extraño alivio. La decisión estaba tomada y, de algún modo, parecía el paso más natural del mundo. Era como si todos los años anteriores la hubieran conducido hasta ese momento, el momento en que por fin diría «bye». María seguía cerca, sosteniendo la bandeja con la cafetera y las tazas. «¿Seguro que estás bien?», preguntó mirando a Leela con atención. «¿Puedo ayudarte en algo?». Leela sonrió débilmente. «Estoy bien, María, de verdad». Cogió la bandeja de manos del ama de llaves. «Traeré el café yo misma, y gracias por todo». María asintió, pero sus ojos eran comprensivos. Tal vez había visto escenas como esta antes. Quizás sabía más que nadie sobre la familia Green. Leela se arregló el pelo, respiró hondo y se dirigió al salón con una bandeja en la mano. A medida que se acercaba, las voces se hacían más nítidas. Jax hablaba de su reciente excursión de pesca con sus colegas, y entonces Phillips dijo: «Eso no es una perca, es tu zapato», concluyó ante la carcajada general. Leela entró en la sala con una sonrisa impecable en la cara, la misma que utilizaba cuando saludaba a clientes malhumorados en un restaurante. «El café está servido», anunció, colocando la bandeja sobre la mesita. Chloe apenas la miró. «Por fin. Creíamos que te habías perdido en la cocina». Algunos de los invitados soltaron una risita torpe, pero la mayoría fingió no darse cuenta de la indirecta. Jax, con una copa de coñac en la mano, saludó a su mujer con una leve inclinación de cabeza, como agradeciendo a los criados el trabajo bien hecho.
Lila empezó a servir café en las tazas. Sus movimientos eran precisos y elegantes. Años de trabajo en la restauración le habían enseñado a ofrecer un servicio impecable. Recordaba quién prefería el café solo y quién con leche, a quién le gustaba con una cucharada de azúcar y a quién con dos. Pequeños detalles en los que nadie reparaba, pero que hacían que el servicio fuera de primera clase. «No te olvides, Eloís es descafeinado», le recordó Chloe en un tono como si Lila fuera una camarera inexperta. «Por supuesto», respondió Lila, sirviendo ya a la embarazada Eloís un café descafeinado especial que había preparado cuidadosamente con antelación. Cuando todos los invitados tuvieron sus tazas, Chloe propuso un brindis por una maravillosa velada en familia. Todos levantaron sus copas de coñac o sus tazas de café. Leila se quedó de pie con una cafetera en las manos. No había taza ni vaso para ella. Fue en ese momento cuando tomó su decisión final. No fue espontánea, sino la culminación de un largo viaje que comenzó, tal vez, el mismo día en que cruzó por primera vez el umbral de esta casa y sintió la fría mirada evaluadora de Chloe. Leila dejó la cafetera en la bandeja y sacó el teléfono. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Chloe bruscamente. «No está bien mirar el móvil durante un brindis». Leila levantó los ojos de la pantalla y sonrió, por primera vez durante la velada, sinceramente. «No estoy mirando el móvil, Chloe. Acabo de cancelar el pago automático de la hipoteca y me he puesto en contacto con un agente inmobiliario para poner nuestra casa en venta». Se hizo un silencio absoluto en la habitación. Jax se quedó helado con el vaso a medio camino de la boca. Chloe apretó tanto los labios que se le formó una fina línea. «¿Qué has dicho?». Jax fue el primero en romper el silencio. Su voz sonaba incrédula, como si no pudiera creer lo que había oído. «He dicho», dijo Leila despacio y con claridad, asegurándose de que cada palabra daba en el blanco, «que he cancelado el pago de la hipoteca y me he puesto en contacto con el agente inmobiliario. La casa saldrá a la venta mañana por la mañana». «No puedes hacer eso». Jax dejó caer la copa sobre la mesa con tanta fuerza que el coñac se derramó sobre la superficie pulida. «Esta es nuestra casa». «Sí, lo es», respondió Leila con calma. «Y mi nombre también figura en los documentos de propiedad. Tengo todo el derecho a iniciar la venta». «¿Es una especie de broma?», intervino Chloe, trasladando una mirada perpleja de Leila a su hijo. «Jax, dime que tu mujer no es tan estúpida como para bromear con esas cosas». Leila se volvió hacia su suegra, manteniendo una expresión indiferente en el rostro. «No es una broma, Chloe. Igual que no era una broma que me enviaras a la cocina a servir como si fuera una empleada, no un miembro de la familia». Desvió la mirada hacia su marido. «Y como no fue una broma que tú, Jax, la apoyaras en lugar de ponerte de mi parte. Por una vez». Los invitados empezaron a inquietarse en sus asientos. Eloís se llevó la mano al estómago, como si estuviera protegiendo a su hijo nonato de una escena desagradable. Paul tosió y murmuró algo sobre asuntos familiares que es mejor tratar en privado. «Creo que deberíamos irnos», dijo una de las mujeres levantándose del sofá. «Gracias por una velada maravillosa, Chloe». Los demás invitados empezaron a levantarse también, murmurando disculpas y agradecimientos. Nadie quería ser testigo de un escándalo familiar. Chloe, acostumbrada a mantener todo bajo control, intentó salvar la situación. «Vamos, todavía es muy temprano. Leila está cansada y no se da cuenta de lo que dice». «¿De verdad, querida?». Lanzó una mirada de advertencia a su cuñada, pero Leila ya no temía esa mirada. «Sé exactamente lo que digo», respondió. «Por primera vez en mucho tiempo, veo la situación con absoluta claridad». Se volvió hacia los invitados que permanecían vacilantes a la salida del salón. «Pido disculpas por haber estropeado la velada. No entraba en mis planes». Su voz sonaba sincera. Pero a veces llega un momento en que ya no es posible guardar silencio.
Jax la agarró del brazo y la apartó. «¿Estás loca?», siseó. «Hablaremos de esto en casa». Leela le soltó la mano. «No tendré un hogar», replicó con calma. «Al menos no uno en el que tú y tu madre decidáis qué lugar debo ocupar y cómo debo sentirme». Recorrió la habitación con la mirada. Interior inmaculado, cuadros caros, copas de cristal, y finalmente se detuvo en el rostro de Chloe. Su suegra parecía haberse tragado un limón entero. «Sabes, Chloe», dijo Leela con una leve sonrisa, «tenías razón en una cosa. Realmente no pertenezco a tu mesa, pero no porque no sea lo bastante buena para tu familia. Es porque tu familia no es lo bastante buena para mí». La puerta principal se cerró tras el último invitado. En el espacioso vestíbulo de la mansión de Chloe reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del antiguo reloj de pared. Leela estaba de pie al pie de la escalera, agarrada a la correa de su bolso como a un salvavidas. Jax y Chloe estaban frente a ella, ambos con la misma expresión de asombro e indignación en el rostro. «¿Cómo has podido?». Chloe fue la primera en romper el silencio. Su voz temblaba de rabia contenida. «Nos has avergonzado delante de todos nuestros amigos». Jax se pasó la mano por el pelo, un gesto que Leela conocía como señal de extrema irritación. «Explícame qué es este espectáculo», exigió. «¿Cómo que canceló los pagos de la hipoteca? ¿Y qué agente inmobiliario?». Leela inspiró profundamente, intentando mantener la calma. La adrenalina que la había mantenido en pie durante el anuncio en el salón empezaba a remitir, pero su resolución se mantenía firme. «Esto no es una farsa, Jax. En realidad he cancelado los pagos automáticos de la hipoteca y me he puesto en contacto con Carol Myers para poner la casa en venta». «No tienes derecho», exclamó Chloe dando un paso adelante. «Jax, dile que no puede hacer eso». Jax parecía confuso, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «Mira, Leela, entiendo que estés enfadada. Mamá puede ser brusca, pero eso no es motivo para tomar decisiones tan drásticas. Vayamos a casa y hablemos de esto con calma». Leela negó con la cabeza. «No, Jax, no me voy a casa, al menos no contigo». «¿Qué quiere decir eso?». Su voz se endureció. «Significa que me quedo con un amigo. Necesito tiempo para pensar, y creo que tú también». Chloe resopló y se volvió hacia su hijo. «¿Ves a lo que conducen estos matrimonios modernos? No hay respeto por la familia, no hay respeto por la tradición. En mis tiempos, las esposas sabían cuál era su lugar». «Mamá, por favor». Jax levantó la mano, deteniéndola. «Deja que me ocupe yo». Dio un paso hacia Leela, intentando suavizar su expresión. «Cariño, sé que ha sido una noche dura. Todos estamos cansados. ¿Por qué no nos vamos a casa, dormimos bien y mañana hablamos con más calma?». Leela reconoció esta táctica. Jax siempre intentaba aplazar las conversaciones serias, con la esperanza de que el problema se resolviera por sí solo, o que simplemente se olvidara de sus quejas como solía ocurrir. «No, Jax, esta vez no sería posible cerrar la conversación y fingir que no había sucedido». Le miró directamente a los ojos. «Sabes que hoy tu madre se ha pasado de la raya, y no te quedaste callado, la apoyaste». «Yo no…». Jax empezó, pero Leela lo interrumpió. «Me pediste que trajera café como criada, después de que tu madre dijera que no tenía sitio en la mesa familiar». «No se refería a eso», intentó defenderse Jax. «Estás exagerando». «Eso es exactamente lo que quería decir», intervino Chloe cruzándose de brazos. «Y tenía razón. Mira cómo se comporta. ¿Qué esposa decente montaría un escándalo en la fiesta de cumpleaños de su suegra?». Leela se volvió hacia Chloe. «¿Sabes qué es lo más triste, Chloe? Que ni siquiera te das cuenta de lo que has hecho mal. Te has pasado años humillándome, devaluando mis logros, tratándome como a una ciudadana de segunda clase. Y Jax te dejó hacerlo». «No te pongas dramática»,
me espetó Chloe. Siempre te he tratado como de la familia. ¿Sí? Leela sonrió con amargura. ¿Como una sirvienta que casualmente estaba en la mesa familiar? ¿Alguna vez te has interesado por mi trabajo, mis intereses, algo que me importe? Chloe parecía realmente desconcertada. ¿Por qué iba a interesarme tu trabajo? Eres gerente de un restaurante. ¿Qué puede interesarte? Leela negó con la cabeza. Esta conversación no tenía sentido. Chloe nunca se daría cuenta de lo insultantes que eran sus palabras y sus acciones. Jax se volvió hacia su marido. Quiero saber la verdad sobre el dinero que transferiste a una cuenta desconocida. $30,000 en los últimos 2 meses. ¿A dónde fueron a parar? Jax se puso pálido. ¿Me has estado siguiendo? ¿Comprobando mi ordenador? Solo quería saber qué pasaba con nuestras finanzas conjuntas, replicó Leila con calma. Y descubrí que estabas invirtiendo nuestros ahorros en una empresa sospechosa sin mi conocimiento. No es una empresa sospechosa, se indignó Jax. Es una inversión prometedora que nos hará ganar 10 veces más en un par de años. ¿Y no pensaste que valía la pena discutirlo conmigo? También es mi dinero, Jax. Dinero que hemos estado ahorrando juntos. Chloe volvió a intervenir. Jax no tiene por qué rendirte cuentas de cada decisión financiera. Él es un profesional en este campo y tú... ¿Y quién soy yo, Chloe? Leila miró a su suegra con desafío. Una simple camarera, indigna de tomar decisiones sobre mi propio dinero. Yo no he dicho eso. Chloe apretó los labios. No lo has dicho, pero lo has pensado. Leila se volvió hacia Jax. ¿Y a dónde fue a parar el dinero? Jack suspiró, comprendiendo que no tenía sentido negarlo. Lo invertí en una startup tecnológica. Mi colega Phillips fundó una empresa que desarrolla un innovador software de análisis financiero. Es un campo muy prometedor. Y no me lo contaste porque... Porque no lo habrías entendido, exclamó Jax. Siempre has estado en contra de las inversiones arriesgadas. Siempre has querido y bound down. Y a veces hay que arriesgarse para ganar a lo grande. Leela sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Tienes razón, no lo entiendo. No entiendo cómo puedes coger nuestros ahorros mutuos e invertirlos en una empresa arriesgada sin mi consentimiento. No es un riesgo, Jax, es una traición. Jax parecía dolido. Lo hacía por nosotros, por nuestro futuro. No, dijo Leila en voz baja. Lo hiciste por ti, como todo lo demás. Chloe, que había estado observando su discusión con creciente irritación, cambió repentinamente de táctica. Vale, Leila, dijo con una voz inesperadamente suave. Veo que estás enfadada. Quizá he sido un poco dura hoy. Olvidemos este desagradable incidente. Vete a casa con Jax, duerme un poco, y mañana todo será diferente. Leila apenas contuvo una sonrisa. Ahora que Chloe se daba cuenta de que la situación estaba fuera de control y podía afectar a su precioso hijo, se convertía de repente en una suegra comprensiva. Me temo que no, Chloe. Es demasiado tarde para ese tipo de conversaciones. ¿A qué te refieres?, preguntó Jax tenso. Leela respiró hondo. Quiero decir que no voy a volver a casa, ni hoy ni mañana. No puedo seguir viviendo en este matrimonio. ¿Quieres divorciarte? Jax parecía realmente sorprendido, como si nunca se le hubiera ocurrido. Sí, Jax, quiero el divorcio. Chloe soltó una exclamación de indignación. Eso es ridículo. ¿Un divorcio por una mala cena? ¿Por unas palabras duras? No por una cena, replicó Leila con calma. Por 8 años de destrucción gradual de mi personalidad. 8 años en los que mi carrera, mis intereses, mis sentimientos no significaban nada comparados con tu aprobación, Chloe. Se volvió hacia Jax. Y por 8 años en los que ni una sola vez te pusiste de mi parte cuando se trataba de tu madre. Jax parecía perdido.
Su mirada oscilaba entre su mujer y su madre, como si buscara una pista sobre cómo reaccionar. «Lila, no nos precipitemos», dijo por fin. «El divorcio es un gran paso. Quizá deberíamos intentar una terapia familiar». «¿Terapia familiar?», Chloe resopló. «¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué dirá la gente cuando se entere de que el hijo de Chloe Green va al psicólogo por problemas familiares? ¿Lo ves?». Leila señaló a su suegra. «Ese es el problema, Jax. Lo que más te importa es lo que diga tu madre y lo que piense la gente. Y yo siempre he estado en un segundo plano para ti». Jax se estaba enfadando. «Eso no es justo, Leila. Siempre he cuidado de ti. ¿Quién te compró un coche las pasadas Navidades? ¿Quién pagó ese viaje a París hace 2 años? ¿De verdad crees que el matrimonio se mide por los regalos?», preguntó Leila con tristeza. «No se trata de dinero, Jack. Se trata de respeto. Se trata de compañerismo. Se trata de estar del mismo lado pase lo que pase». Chloe, viendo que la situación por fin se estaba descontrolando, decidió cambiar de táctica. «Leila, querida», intentó dar a su voz entonaciones cariñosas, «soy consciente de que esta noche ha sido una velada emotiva, pero piensa en las consecuencias. Si pides el divorcio, tendrás que empezar de cero. ¿Dónde vivirás? ¿Con qué? El sueldo de gerente de un restaurante no te permitirá mantener el nivel de vida al que estás acostumbrada». Era una amenaza directa, y Leila se dio cuenta. Chloe insinuó que, sin el apoyo financiero de Jax, ella no podría conseguir nada. «Puedo hacerlo», dijo Leila con firmeza. «Tengo estudios, experiencia laboral, ahorros y, lo que es más importante, tengo la autoestima que casi he perdido en este matrimonio». Jax pareció darse cuenta por fin de la gravedad de la situación. Su rostro adoptó esa expresión de inocencia dolida que siempre utilizaba en sus disputas. «Léela, por favor». Dio un paso hacia ella tendiéndole la mano. «Te quiero. Podemos arreglar esto. Te escucharé más, te lo prometo. Tomaremos decisiones económicas juntos». Por un momento, Leila sintió el impulso familiar de ceder, de creer sus promesas como había hecho tantas veces antes. Pero entonces se acordó de la noche, de la facilidad con la que él se había puesto de acuerdo con su madre, de cómo la había enviado a la cocina para servir a los invitados sin vacilar. «No, Jax», sacudió la cabeza. «Es demasiado tarde para promesas. Ya he tomado una decisión. No puedes irte así como así», exclamó, con un deje de pánico en la voz. «Y la casa, nuestra vida, todo lo que hemos construido juntos». «La casa se venderá», respondió Leila con calma. «Nos repartiremos el dinero. En cuanto a nuestra vida, ¿qué vida, Jax? Llevamos mucho tiempo viviendo como vecinos, no como marido y mujer». Chloe, viendo que su hijo estaba perdiendo el control de la situación, volvió a intervenir. «Si crees que puedes vender la casa sin más, te equivocas. Jax es un financiero experimentado, tiene los mejores abogados, impugnará cualquier intento de venta sin su consentimiento». Leila se volvió hacia su suegra. «Puede que tengas razón, Chloe, pero entonces tendremos que discutir en los tribunales por qué desaparecieron $30,000 de nuestra cuenta conjunta y por qué Jax tomó decisiones financieras sin informarme. Estoy segura de que al juez le interesará saberlo». Jax se puso aún más pálido. «¿Me estás amenazando?». «No, solo expongo los hechos». Leila miró el reloj. «Tengo que irme. Naomi me está esperando». «¿Naomi? ¿Tu novia del hotel?». Chloe resopló despectivamente. «¿Vas a vivir en ese motel barato?». «No es un motel, es un hotel boutique», corrigió Leila con calma. «Y sí, me quedaré allí unos días hasta que encuentre piso». Jax hizo un último intento. «Leila, por favor, no tomemos decisiones precipitadas. Quédate en casa esta noche y mañana hablaremos de nuevo». «Mi decisión no es precipitada, Jack. Llevo meses pensándolo, tal vez incluso años». Sonrió con tristeza.
Es solo que hoy por fin he encontrado el valor para admitir que nuestro matrimonio hace tiempo que terminó. Con esas palabras, se dirigió a la puerta. Jacques trató de impedirle el paso. No puedes irte así como así. Tenemos un contrato con el banco, una hipoteca. Me pondré en contacto contigo a través de Sara, dijo Leila, refiriéndose a su abogada. Ella nos ayudará a resolver todos los asuntos legales y financieros. ¿Sara? Jacques parecía confuso. ¿Tu amiga abogada? ¿Ya has hablado del divorcio con ella? Leila asintió. Como he dicho, no es una decisión espontánea. Chloe lanzó una exclamación de indignación. Lo has estado planeando. Todo este tiempo has estado fingiendo, pero en realidad has estado preparando el divorcio a espaldas de Jack. No estaba fingiendo, dijo Leila con calma. Tenía la esperanza de salvar nuestro matrimonio, pero hoy me he dado cuenta de que no. Aferró el pomo de la puerta. Adiós, Jacques. Y tú, Chloe. Espero que seáis felices juntos. Si te vas ahora, la voz de Chloe sonaba amenazadora. No creas que podrás volver. Jacques no esperará eternamente. Hay muchas mujeres que sueñan con un marido como él. Leila sonrió. Espero sinceramente que encuentre a alguien que le haga feliz, y alguien que esté a la altura de tus elevadas exigencias, Chloe. Con estas palabras, abrió la puerta y salió a la cálida noche de verano. Detrás de ella, Jacques gritó algo más, pero ella ya no escuchaba. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. Mientras esperaba el coche en la entrada de la lujosa mansión de Chloe, una oleada de emociones se apoderó de ella. El miedo a un futuro desconocido se mezclaba con una extraña sensación de alivio y libertad. 8 años de su vida habían llegado a su fin, pero le esperaban nuevas oportunidades. El taxi llegó 10 minutos después. Leila subió al asiento trasero y dio la dirección del hotel Jasmine Grove, donde trabajaba Naomi. El coche arrancó, alejándola de la casa que siempre había sido más una prisión que un refugio. Por el camino, Leila llamó a una amiga. «Naomi, soy yo. Voy de camino a verte. ¿Va todo bien?» Su voz sonaba preocupada. «No», respondió Leila con sinceridad. «Pero lo estará. Dejé a Jacques». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Por fin», dijo Naomi en voz baja. «Te estoy esperando. La habitación está lista». Leila desconectó y miró por la ventana las calles de Winooska que pasaban flotando. La ciudad que conocía de memoria le pareció de pronto nueva, desconocida, llena de posibilidades. El Hotel Jasmine Grove estaba ubicado en una antigua mansión victoriana, rodeada de un cuidado jardín. A pesar de lo tarde que era, Naomi estaba esperando en el porche. Cuando vio a su amiga bajar del taxi, bajó rápidamente los escalones y la abrazó. «Dios mío, Leila, estás temblando». Leila se dio cuenta de que estaba temblando, a pesar de que la noche había sido cálida. Una reacción al estrés, pensó. «Vamos dentro», la cogió del brazo Naomi. «Tengo preparada nuestra mejor habitación y una botella de vino ya abierta». El acogedor salón del hotel estaba tranquilo y apacible. Unos cuantos huéspedes que habían pasado la noche estaban leyendo en sillones o charlando tranquilamente, tomando una taza de té. Naomi condujo a Leila a través del salón hasta una pequeña escalera de servicio que llevaba a la primera planta, a la suite privada del gerente. La habitación que Naomi había preparado era pequeña pero acogedora, con vistas al jardín. En la mesilla de noche había una botella de vino tinto y 2 copas. «Cuéntame», dijo Naomi sirviendo el vino. «¿Qué ha pasado?» Y Leila lo contó. La fiesta en casa de Chloe, la humillación pública, el apoyo de Jack a su madre, el fraude financiero que había descubierto y su decisión final de marcharse. Naomi escuchó en silencio, asintiendo solo de vez en cuando. Cuando Leila terminó, su amiga levantó la copa. «Por tu libertad y por los nuevos comienzos». Chocaron las copas y Leila bebió un sorbo de vino, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. «Tengo miedo, Naomi», admitió en voz baja.
¿Y si no puedo soportarlo? ¿Y si Chloe tiene razón y no puedo mantenerme económicamente? Naomi resopló. No seas tonta. Eres una administradora de éxito de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Tienes una gran formación y experiencia. Y, lo más importante, tienes amigos que te apoyarán. Leela sonrió débilmente. Gracias. No sé qué haría sin ti. Lo mismo que has hecho siempre, contestó Naomi con seriedad. Estarías bien. Eres más fuerte de lo que crees, Leela. Hablaron hasta bien entrada la noche. Naomi ayudó a Leela a trazar un plan de acción para los próximos días, reunirse con un abogado, buscar un piso, hablar con su jefe sobre la posibilidad de tomarse unos días libres. Cuando Leela por fin se metió en la cama, el reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. A pesar del cansancio, no pudo conciliar el sueño. Sus pensamientos giraban en torno a los acontecimientos de la noche, la reacción de Jack, el futuro incierto. El miedo y la duda luchaban con una sensación de liberación. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Un mensaje de Jack. Por favor, hablemos. Te espero en casa. Te quiero. Leela se quedó mirando aquellas palabras sintiendo un extraño vacío en su interior. Ayer mismo, un mensaje así la habría hecho ablandarse, creer que las cosas podían cambiar. Hoy, simplemente apagó el teléfono y lo volvió a dejar en su sitio. Mientras se dormía, Leila pensó en que mañana sería un nuevo día, el primer día de su nueva vida. Una vida sin Jax ni Chloe, sin humillaciones ni compromisos constantes. Una vida en la que ella determinaría su propio valor. Su último pensamiento antes de dormirse fue una extraña mezcla de miedo y esperanza. Miedo a lo desconocido y esperanza de que el futuro fuera mejor que el pasado. La otoñal Winooski se pintó de tonos dorados y escarlata. Leela caminaba por la calle empedrada, disfrutando del aire fresco y el olor de las hojas caídas. Se dirigía al despacho de Sara, donde hoy debía firmar los papeles definitivos del divorcio. 3 meses. Solo habían pasado 3 meses desde aquella nefasta cena en casa de Chloe, pero a Leela le habían parecido una eternidad. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo, su vida, su perspectiva, incluso su vestuario. Atrás habían quedado los modestos vestidos y blusas que Chloe había aprobado. Ahora Leila llevaba lo que le gustaba, colores vivos, estilos cómodos y joyas mínimas. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Marco, el chef de la terraza Lavanda. No te olvides de la reunión con los nuevos proveedores a las 4. Van a traer muestras de trufas. Leela sonrió y tecleó rápidamente una respuesta. Llegaré a tiempo. No pierdas de vista el sabor. Su relación con Marco se había vuelto más cálida en los últimos meses. Cuando volvió al trabajo tras una semana de vacaciones, agitada y vulnerable, fue Marco quien le sugirió que asumiera las responsabilidades adicionales de tratar con los proveedores. «Tienes que mantener la cabeza ocupada», le dijo entonces, «y ganar más dinero para poder mandar a ese gilipollas al infierno cuanto antes». El despacho de Sara estaba en un viejo edificio de ladrillo rojo con vistas al río. Leela subió los familiares escalones, repasando mentalmente los pasos del proceso de divorcio, que era más complicado de lo que había esperado. Al principio, Jax se había negado a creer que ella hablara en serio sobre el divorcio. Durante los 15 días siguientes a su marcha, la inundó de mensajes, llamadas, se presentó en el restaurante con ramos de flores, le rogó que se vieran. Cuando por fin Leila accedió a hablar, fue solo en presencia de Sara y únicamente sobre los detalles prácticos de la ruptura. «Todavía te quiero», dijo entonces, mirándola con esa peculiar mezcla de resentimiento y desconcierto que siempre la hacía sentirse culpable. «Puede que sí», respondió ella, «pero nunca me has respetado, y sin respeto, el amor no es más que un sonido vacío». Después de esta conversación, Jax cambió de táctica. Pasó de ser un marido arrepentido a un adversario furioso.
Amenazó con impugnar la venta de la casa, bloquear sus cuentas conjuntas, incluso insinuó que podía influir en su trabajo a través de las personas adecuadas. Pero Sara resultó ser una abogada brillante. Se anticipó a todos sus movimientos y se preparó con antelación. Las pruebas de las maquinaciones financieras de Jack que Leila había reunido se convirtieron en una baza en las negociaciones. Cuando Sara insinuó que esa información podría interesar no solo al Tribunal de Familia, sino también a Hacienda, Jack se mostró de repente más cooperativo. La casa se vendió con relativa rapidez. En Winooski siempre había demanda de propiedades de estilo victoriano. El precio fue incluso más alto de lo que esperaban y, tras pagar el saldo de la hipoteca, a cada uno le sobró una cantidad considerable. «Hola, ¿lista para dar los últimos retoques a la propiedad?» Sara la recibió en la entrada de la oficina con una sonrisa amable. «Más que preparada», respondió Leila con una sonrisa. «¿Crees que aparecerá?» «Lo dudo». Su abogado dijo que Jax tenía reuniones de negocios urgentes. Sara puso los ojos en blanco. Ayer ya había firmado todos los papeles. Entraron en el amplio despacho, donde ya había sobre la mesa una impresionante pila de documentos con etiquetas para firmar. Así que, después de firmar estos papeles, dejarás de ser oficialmente Lila Green y volverás a tu apellido de soltera. Sara le entregó un bolígrafo. «¿Qué te parece?», pensó Leila por un momento, jugando con el bolígrafo entre los dedos. «Raro, y bien al mismo tiempo, como volver a mi verdadero yo». Empezó a firmar documentos metódicamente, página a página. Cada firma parecía levantar el peso invisible de 8 años de matrimonio. «¿Qué se sabe de Jack?», preguntó sin apartar los ojos de los papeles. «¿Sigue viviendo en casa de mamá?», canturreó Sara. «Según los últimos informes, sí. Dicen que su proyecto de inversión se ha venido abajo. Phillips, su socio, se marchó de repente a las Islas Caimán, llevándose la mayor parte del dinero que había invertido». Leila sacudió la cabeza. No sentía ningún regodeo, sino más bien una ligera tristeza al pensar que el hombre con el que había vivido 8 años había resultado ser tan ingenuo en su confianza en sí mismo. ¿Cómo se tomó Chloe la noticia? ¿Tú qué crees? Sara enarcó una ceja con ironía. Organizó una recepción para amigos íntimos, donde les dijo a todos que Jack había sido víctima de un fraude por su noble confianza en la gente. Y, por supuesto, te culpó indirectamente de todo, diciendo que si su mujer lo hubiera apoyado en su momento de necesidad, en lugar de abandonarlo en pos de una supuesta independencia, las cosas podrían haber salido de otra manera. Leila soltó una carcajada involuntaria. «Reconozco a Chloe. Nunca admitiría que su preciado hijo pudiera haber cometido un error». La última firma yacía sobre el papel. Leila se enderezó y respiró hondo. «¿Ya está? ¿Soy libre?» «Oficialmente, sí». Sara reunió los papeles en una carpeta. «El certificado de divorcio llegaría en unos días». «¿Y cómo te sientes?», se preguntó Leila. «Ligera y un poco asustada. Como si estuviera al borde de un precipicio, pero sé que puedo volar». Salieron juntos de la oficina. Fuera lloviznaba una fina lluvia otoñal, pero Leila no tenía prisa por abrir el paraguas. Las gotas de lluvia le refrescaban la cara, como si borraran los últimos rastros de su vida pasada. «¿Vamos a celebrarlo?», sugirió Sara. «Tengo una botella de champán excelente, guardada especialmente para esta ocasión». «Esta noche no», sacudió Leila la cabeza. «Tengo una reunión con los proveedores a las 4 y luego…» Sonrió enigmáticamente. «Tengo otra cosa importante que hacer». «Déjame adivinar». Sara entornó los ojos. «¿El piso de Maple Street?». Leila asintió. Llevaba unas semanas buscando activamente un nuevo lugar donde vivir. El refugio temporal en el hotel de Naomi había sido cómodo, pero Leila soñaba con un espacio propio donde pudiera hacer sus propios arreglos.
Hoy firmo el contrato de alquiler. Si todo va bien, podré mudarme el fin de semana. ¡Qué buena noticia! Sara abrazó a su amiga. Entonces, lo celebraremos este fin de semana. Una inauguración y un divorcio al mismo tiempo. Se despidieron y Leila se dirigió al restaurante. La lluvia se intensificó y finalmente abrió el paraguas. Al pasar por delante de la ventana del French Corner Café, frenó el paso. A través del cristal, empañado por la diferencia de temperatura, vio siluetas familiares. Jax y Chloe estaban sentados en una mesa al fondo del local. No habían reparado en ella. Chloe estaba demasiado ocupada regañando al camarero por algo, y Jax miraba su teléfono con esa expresión ausente que Leila conocía tan bien. Parecía agotado, con unas ojeras que antes no tenía. Leila podría haber pasado de largo, podría haber fingido que no se había dado cuenta, pero un impulso la hizo empujar la puerta del café. El sonido de una campana atrajo la atención de los clientes. Jax levantó la vista del teléfono y se quedó helado al ver a su exmujer. Chloe interrumpió su perorata a medio camino y se volvió para ver qué había llamado la atención de su hijo. Leila se acercó a su mesa, manteniendo una sonrisa tranquila. «Hola, Chloe». «Hola, Jax». Chloe apretó los labios y su mirada se tornó fría y evaluadora. Observó a Leila de pies a cabeza, deteniéndose en su nuevo corte de pelo y su abrigo azul brillante. «Leila», asintió secamente. «Qué sorpresa inesperada». Jax parecía confuso, como si no supiera cómo actuar. «Hola», dijo por fin. Tienes buen aspecto». «Gracias», siguió sonriendo Leila. «¿Has firmado los papeles?» Jax asintió torpemente. «Sí, ayer. Mi abogado dijo que todo estaba en orden». «Estupendo. Acabo de venir de casa de Sara. También lo he firmado todo». Se volvió hacia Chloe. «¿Cómo estás, Chloe? He oído que tienes un hijo de visita». Chloe se enderezó como si se hubiera tragado un palo. «Jax se queda temporalmente conmigo mientras decide dónde vivir. Después de que insistieras en vender la casa, no tuvo más remedio». «Por supuesto», asintió Leila comprensiva. «¿Y cómo va la búsqueda de un nuevo lugar?» Jax tosió torpemente. «Estoy barajando varias opciones. Hay una oferta interesante en River Park». Leila sabía que era uno de los barrios más caros de Winooski. Después del fiasco de la inversión financiera, Jax difícilmente podía permitirse una propiedad así, pero las viejas costumbres no mueren. Él seguía intentando impresionar. «Suena maravilloso», dijo sinceramente. «Espero que encuentres algo que te guste». Hubo una pausa incómoda. Chloe miró a Leila con un desprecio mal disimulado, como si esperara que le rogara a Jax que volviera o que admitiera que había cometido un terrible error. «¿Y qué tal tu trabajo en ese restaurante?», preguntó por fin. «Todavía. ¿De camarera?» La vieja táctica, un intento de humillar, de insinuar el bajo estatus de su profesión. Pero Leila ya no sentía el aguijón de aquellas palabras. «En realidad, me han ascendido», respondió con calma. «Ahora soy subdirectora, encargada de las relaciones con los vendedores y de los eventos especiales. Y Lavender Terrace, por cierto, acaba de recibir una segunda estrella Michelin. Somos el único restaurante de Winooski con esa calificación». Evidentemente, Chloe no esperaba una respuesta así. Su rostro se contorsionó por un momento, pero enseguida se recompuso. «Qué bien», dijo con su característico tono condescendiente. «Siempre es agradable cuando la gente encuentra su lugar». «Estoy de acuerdo», sonrió Leila. «Por cierto, Jack, no sé si tu abogado te lo ha dicho, pero tu parte de la venta de la casa ya se ha transferido a tu cuenta. Puedes comprobarlo». Jax parpadeó sorprendido. «¿Ya?» Pero pensaba que el proceso tardaría más. Sara fue muy eficiente. Leila se encogió de hombros. Y los compradores tenían prisa por cerrar el trato. Miró el reloj y luego levantó la vista. «Tengo que irme. Tengo una reunión importante con los proveedores de trufas de Francia». Dio un paso atrás.
Me alegro de haberte visto. Adiós, Chloe. Jax, buena suerte con el nuevo piso. Cuando salieron del café, Leila sintió sus miradas clavadas en ella, pero no miró atrás. Extrañamente, este encuentro no le causó ni dolor ni pesar, solo una ligera tristeza y la constatación final de que este capítulo de su vida había terminado de verdad. La reunión con los proveedores había ido bien. Las trufas francesas eran excelentes, y Leila firmó inmediatamente un contrato para entregas regulares. Marco estaba encantado con las muestras y ya estaba planeando nuevos platos para el menú de invierno. «Te estás convirtiendo en toda una experta compradora», comentó cuando se fueron los proveedores. «Quizá deberías dedicarte por completo a esa parte del negocio». Leila negó con la cabeza pensativa. «Me gusta la variedad. Trabajar con huéspedes, organizar eventos, negociar con proveedores, un poco de todo». Marco asintió comprensivo. «Hoy estás diferente. ¿Te ha pasado algo?» «Me he divorciado oficialmente», respondió Leila con sencillez. «Y pronto me mudaré a un piso nuevo». «Joder, eso es digno de celebración». Marco dio una palmada. «Esta noche, después de cerrar, cocinaré algo especial». «Esta noche no», sonrió Leila. «Tengo una reunión con el casero a las 6, pero prometo que haré una auténtica fiesta de inauguración en cuanto me instale». Leila salió del restaurante y cogió un taxi a Maple Street. Su futuro piso estaba en un edificio antiguo pero bien restaurado, con techos altos y grandes ventanales. Era un piso de un dormitorio con vistas a un pequeño parque, mucho más modesto que su anterior casa con Jax, pero exactamente el tipo de espacio que Leila siempre había deseado para sí misma. La señora Finch, la anciana propietaria, ya la estaba esperando con el contrato de alquiler y las llaves. «Me alegro mucho de que hayas elegido mi piso, querida», dijo mientras hacía pasar a Leila al interior. Hacía tanto tiempo que aquí no había energía joven. Los últimos inquilinos habían sido una pareja agradable, pero muy callada, casi fantasmal. Leila recorrió las habitaciones que ya estaba amueblando mentalmente. Un gran salón con un ventanal donde podría poner un escritorio. Un dormitorio acogedor con una alcoba para estanterías. Una cocina pequeña pero funcional con una barra de bar, donde sería tan agradable tomar el café de la mañana. «¿Le gusta?», la señora Finch observó atentamente la reacción de Leila. «Mucho», respondió ella con sinceridad. «Es justo lo que estaba buscando». Se sentaron a la mesa de la cocina para firmar el contrato. Leila leyó detenidamente todas las cláusulas, notando para sí misma que ahora estaba mucho más atenta a los documentos legales. «¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros?», preguntó la señora Finch mientras Leila firmaba la última página. «Es por 1 año, pero me gustaría quedarme más tiempo si las cosas van bien», dijo ella. «Me gusta el barrio y solo estoy a 15 minutos andando del trabajo». «Es estupendo», se alegró la señora Finch. «Sabe, vivo justo debajo de usted, así que si necesita ayuda o simplemente compañía para tomar una taza de té, será bienvenida». Leila sonrió. Aquella anciana bonachona era todo lo contrario de Chloe. «Gracias, es usted muy amable». Una vez cumplidas las formalidades, la señora Finch entregó solemnemente a Leila un manojo de llaves. «Bienvenida a casa, querida». Leila apretó el frío metal en la palma de la mano. A casa. Hacía tanto tiempo que no tenía un verdadero hogar, un lugar donde pudiera ser ella misma sin tener en cuenta las expectativas y exigencias de los demás. Cuando la señora Finch se marchó, Leila volvió a pasear por el piso, que ahora era suyo. Se acercó a la gran ventana del salón y miró hacia el parque. Los árboles se habían despojado casi por completo de sus hojas para prepararse para el invierno, pero incluso en esta desnudez había una belleza propia, una promesa de renacimiento futuro. Leila sacó su teléfono y tomó unas cuantas fotos de las habitaciones vacías. Luego abrió un chat de grupo con Naomi y Sara y les envió las fotos con un breve mensaje. «Conoce a la nueva casera,
¿Inauguración de la casa este fin de semana? Las respuestas llegaron casi al instante. Ya hay, llevaré vino y pizza. De Naomi. Felicidades, por fin tu propio espacio. Yo me encargo del champán y el postre. De Sara. Leela sonrió mientras miraba la pantalla del teléfono. Estas mujeres se habían convertido en su verdadera familia. La apoyaban, la aceptaban y la querían sin condiciones ni expectativas. Se acercó a la ventana de su habitación, que daba a la tranquila calle. Enfrente había una pequeña floristería, y Leila decidió que lo primero que haría después de mudarse sería comprarse un ramo de flores frescas. No porque se las hubiera regalado un hombre, ni para impresionar a sus invitados, sino simplemente porque le gustaban las flores, porque le alegrarían la vista cada mañana al despertarse en su nuevo piso. Al echar un último vistazo a las habitaciones vacías, Leila sintió que la invadía una extraña calma. 3 meses atrás, al salir de casa de Chloe con la firme decisión de no volver a su antigua vida, no podía imaginar que hoy estaría aquí, en su propio piso, con las llaves en la mano y una sensación de confianza en el futuro. Cerró la puerta en silencio y bajó las escaleras hasta la calle. Había dejado de llover y el sol del atardecer se asomaba por entre las nubes, pintando las aceras mojadas de tonos dorados. Leela respiró aire fresco y se dirigió a la parada del autobús. Aún le quedaba mucho por hacer. Empaquetar el hotel de Naomi, encargar los muebles, organizar la mudanza. Pero ahora, en ese momento, solo sentía una cosa: gratitud por haber encontrado la fuerza para dar el primer paso hacia la libertad aquella noche de hacía 3 meses.